Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos quienes nos acompañan aquí en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de manera presencial, y también a quienes nos empiezan a sintonizar desde ahorita en las redes sociales, en la transmisión en vivo. Bienvenidos y bienvenidas. Pues bueno, vamos a presentar la siguiente mesa de nuestro coloquio internacional. Esta mesa tiene por título ¿Cómo se habita la filosofía? El lado A. Esto quiere decir que hay un lado B, y tal vez todas las letras del alfabeto, que averiguaremos en los próximos días. Pero al menos en esta primera mesa, en este lado A, pues contamos con cuatro queridas amigas que nos visitan, que están aquí para compartirnos sus experiencias y para tener un diálogo bastante animado. Y bueno, quiero presentarles a quienes nos acompañan esta tarde. No quiero tomarme muchísimo tiempo porque como empezamos también un poquito tarde, tendremos que recortar quizás un poquito el tiempo de las preguntas del público, pero yo creo que lo podemos hacer sin ningún problema. Y pues bueno, comienzo presentándoles a la maestra Gudelia Espejo López. La maestra estudió licenciatura y la maestría de filosofía aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Además cursó un diplomado en filosofía para niños y adolescentes, certificado por la Asociación Mexicana de Filosofía para Niños y el Colegio Salesiano. Cursó además un diplomado en desarrollo humano a través de las artes por la Secretaría de la Cultura del Estado de Michoacán, y desde hace 20 años imparte la asignatura de filosofía en el Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. Ha impartido clases en la UAM Iztapalapa de manera temporal y es miembro de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, donde coordina el Diccionario Filosófico para Jóvenes, un proyecto muy interesante que pueden revisar en la página de la Red Mexicana de Mujeres Filósofas, y cuya publicación se espera para el mes de noviembre. Ha participado en diferentes congresos y coloquios, ha impartido conferencias sobre la enseñanza de la filosofía y el papel que juegan las manos en el desarrollo del pensamiento filosófico. Sus intereses giran en torno a las habilidades manuales y el pensamiento. Actualmente cursa el segundo semestre del doctorado en Filosofía de la Cultura con el proyecto titulado Tejido y Pensamiento en las Mujeres Tejedoras Amuzgas del Estado de Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos, maestra Odelia. Gracias. También nos acompaña la licenciada Brenda Karina Ballesteros Martínez, quien es pedagoga por la Universidad Autónoma de México y ha cursado 2 diplomados, uno en Filosofía para Niños, avalado por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños, y otro en Habilidades Avanzadas de Filosofía para Niños. Además, ella cuenta con 6 años de experiencia en la implementación de talleres de filosofía para niños a nivel primaria en un colegio privado, y además de su labor en el taller ha organizado durante 5 años consecutivos el Coloquio de Filosofía para Niños, un evento en el que los niños se convierten en los verdaderos protagonistas, compartiendo sus reflexiones y aprendizajes, quien además nos ha extendido la invitación a participar en este coloquio. Brenda también dirige Filoniñez, un proyecto en redes sociales dedicado a difundir la práctica filosófica y a interesar a los adultos en el valor de esta. A través de Filosoniñez comparte las reflexiones, preguntas y trabajos de los niños y niñas con el objetivo de acercar la filosofía a la vida cotidiana de los más jóvenes y fomentar su creatividad y pensamiento crítico. Muchas gracias por acompañarnos, Brenda. También nos acompaña la licenciada Elsa Imelda López Padilla. Ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y fue graduada con honores. Tiene experiencia en cargos públicos de mando en el sector educativo dentro y fuera de México. Ha sido docente y ha participado en grupos de investigación como lo son APEAL México, para el análisis de las políticas y reformas latinoamericanas en el contexto de la reforma educativa de 2013 en México, y el proyecto Mujeres en Espiral, Sistema de Justicia, Perspectiva de Género y Pedagogías en Resistencia de la UNAM. En 2015 fue invitada al Instituto Nacional de Evaluación Educativa en Ecuador para realizar y sistematizar el Plan Nacional de Evaluación a 10 años. Durante su estancia en Ecuador, además, fue consultora de la UNESCO, especialista en la divulgación del aprendizaje, es directora de modelos y estructuras de evaluación en el INEVAL y formó parte del equipo técnico para la implementación de la evaluación docente y la evaluación Ser Estudiante en la Infancia. Actualmente, ella es subdirectora de apoyo técnico complementario en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, cargo en el que coordina la implementación de la política circular
y el análisis de resultados y la definición de lineamientos y estrategias para fortalecer el servicio educativo en las secundarias de la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos también, Elsa. Y también nos acompaña nuestro querido Omar Escutia Girón. Él es licenciado en Pedagogía y es estudiante de la Maestría en Pedagogía, ambos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es profesor aquí en la facultad e imparte la materia de Teoría Pedagógica. Forma parte del Seminario de Investigación Filosofía en la Ciudad, donde ha moderado diversos cafés filosóficos en distintos lugares de la Ciudad de México, y sus temas de interés se centran en las prácticas filosóficas, la teoría pedagógica y los estudios de género. Muchas gracias, Omar, por acompañarnos. Pues bueno, para la dinámica de esta mesa nos gustaría pues mantener un diálogo entre todas las participantes de esta mesa, respondiendo a 4 preguntas que siempre pueden convertirse en más. Yo últimamente, bueno, desde hace algunos años tengo el vicio de animador de cafés filosóficos y a veces uno no se puede desprender fácilmente de sus vicios, y pues bueno, quisiéramos mantener más o menos una dinámica parecida, ¿no? Una charla cercana, pero a la vez rigurosa y muy interesante, en la que también ustedes podrán participar en la segunda parte de esta mesa. Y bueno, habiendo dicho esto, me gustaría plantearles a las 4 que nos acompañan, si la filosofía debe ocupar un lugar en la escuela, ¿y en qué escuela? ¿No? ¿Qué entendemos por escuela? ¿No? ¿Cómo es este lugar que debe ocupar la filosofía? Entonces, quienes quieran ayudarnos a contestar esta pregunta, pues, adelante, muchas gracias. Ok. Omar. Sí, ahí sí me escucho, ¿verdad? Fuerte y claro. Fuerte y claro, ok. Como Esther me invitó a participar, me puse un poco ansioso como qué compartir y qué decir. Así que para bajar mi estrés, el día de ayer escribí algunas líneas para cada una de las preguntas. Entonces les voy a leer así muy breve y un par de fragmentos y ahí voy a cerrar. No voy a alargarme mucho. Ay, esta cosa. Bueno, dice: estar aquí frente a ustedes se siente como ser juez y parte, o más bien ocupar un lugar intermedio entre ser anfitrión e invitado. No les voy a negar la emoción e inquietud que me habita desde que se me invitó a participar de esta conversación, por lo cual me planteo el lugar desde donde enunciar y el tipo de experiencias y elementos que puedo compartir. Además emerge una responsabilidad por ser parte del equipo que convoca a este encuentro, y con él el agradecimiento por la confianza seguridad en que tengo algo que compartir en una conversación que se vislumbra nutritiva. Así que hablo desde mi experiencia como animador de cafés filosóficos, con el tipo de escuela que se produce al sostener ese tipo de actividad, pero también como docente de nivel superior que explora formas de hacer su labor algo más atractivo que se pueda presentar, pues algo así como eso que se llama teoría pedagógica y que a mis niñas siempre les da mucho miedo, ¿no? Muchas vueltas les di estas preguntas para hacerme una idea sobre cómo atacarlas, y se me han presentado 3 formas de hacerle frente, ligadas entre sí, que evoca lecturas apasionantes e ideas movilizadoras. Todo esto va a tener sentido, se los juro. Con la intención de pensar en colectivo, ya pensando desde el entre. Y son 3 ideas de 3 profesoras, 2 que sí fueron mi profesora y una que solo es mi profesora en la distancia. Una es la idea de Esther Charabati de préstamo de cerebros, ¿no? Que la mejor manera de pensar es tomar prestados los cerebros de la gente para tratar de articular ahí alguna forma de sentido, ¿no? La otra es una cita de Senia Yevnes, que está en su último libro, que se llama Hechos de Tiempo, y dice: pensar es conectar cosas para que pasen cosas, en el sentido de suceder y también de pasar de largo, ¿no? En este sentido, tal vez diga cosas que no le hagan sentido a nadie, porque luego me pongo muy abstracto hasta para mí, y puede que haya cosas muy interesantes que eso me va a llamar la atención, qué cosas podemos conectar. Y la última es una pensadora argentina que me ha atrapado los últimos meses, que se llama Graciela Frigerio. Ella plantea en muchas de sus ponencias una modalidad de pensar que es a partir de fragmentos. Entonces ella trae ciertas frases, ciertas ideas que dicen que es una forma desorganizada de pensar, pero que permite la libertad, ¿no? Y en ese sentido conecta con la idea de prestar cerebros,
pero también del pensar cómo hacer que pasen cosas, ¿no? Sobre esta primera pregunta, ¿dónde debe la filosofía ocupar un lugar en la escuela y qué escuela? Pues hay como tres nodos, o sea, está la noción de escuela, está la noción de si la filosofía ocupa un lugar, y por último la noción misma de filosofía que es polémica en su interior. Entonces voy a comenzar de atrás para adelante, y quien me dio pistas para pensar cómo pensar la escuela, además de Walter Cohen, fue regresar al libro de Machelain y de Simons, el de Defender la escuela. Y él retoma ahí el vocablo de Escolet, que significa tiempo libre, descanso, demora, estudio, conversación, aula, escuela y edificio escolar. Después, cuando entra a la definición de lo que es la escuela, dice: lo que la escuela hizo fue establecer un tiempo y un espacio, en cierto sentido, desvinculado del tiempo y del espacio, tanto de la sociedad como del hogar. También fue un tiempo igualitario, por lo tanto, la invención de una escuela puede describirse como la democratización del tiempo libre. Y en este sentido, Machelain y Cohen pueden coincidir en el sentido que escuela no refiere a una institución, sino que lo escolar tiene que ver con una forma de tiempo, ¿no? Justo para pensar mi intervención aquí, es que yo no trabajo en escuelas, bueno, sí trabajo en escuelas, pero como tenía que pensar lo que hacemos en filosofía en la ciudad, pues yo digo, bueno, lo que hacemos es generar una cierta forma de espacio, que desde el punto de vista de Cohen o de Machelain, pues genera un cierto espacio que es un espacio de ocio, que no es productivo o que no busca dirigirse a la productividad, porque ya muchas veces nos han preguntado, bueno, pero ¿para qué sirve ir y platicar sobre qué es un café filosófico o preguntarse las preguntas que pues no sirve para nada, porque es el tiempo del ocio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la escuela es un tiempo, pero el problema de la pregunta es que dice si la filosofía ocupa un lugar, y en la definición de Machelain parece que atiende al tiempo y no al espacio. Salud. Y ya de ahí lo que se me ocurrió fue algo que escribí para un pequeño artículo del libro que está ahorita en el horno, y es que traté de pensar la noción de irrupción y que lo que hacen los cafés filosóficos es irrumpir. Desde mi punto de vista, si la filosofía debe ocupar el lugar, debe ocupar un lugar que sea un lugar irruptivo. Ahora, ¿qué es la irrupción? Dice: interrumpir tiene que ver con cortar la continuidad de algo en el lugar o en el tiempo. Si nos remitimos a su origen etimológico, con la intención de seguir pensando y no de sellar su sentido último a esta palabra, nos encontramos con algo muy interesante. Interrumpere, de latín, significa romper en pedazos y poner un espacio entre los pedazos, hacer un espacio entre los pedazos, lo cual hablaría de dos movimientos, uno que fractura y otro que produce la espacialidad, distinta entre eso que fractura y eso que se rompe. Entonces, si la filosofía debe ocupar un espacio, es que es muy deontológico, aunque soy pedagogo, me genera escozor, pero si la filosofía debe de ocupar un espacio, es un espacio-tiempo, que es un espacio del ocio y de la interrupción. Ya después seguro hablaremos de qué entendemos por filosofía y qué tipo de filosofía se enseña, pero si es un espacio que trata de recuperar esa esencia de lo escolar, debe de ser una filosofía que no sea productiva en el sentido de que sirva necesariamente para algo, sino que abre una suspensión en ese espacio para abrir cosas a posibilidades. Y lo voy a dejar ahí porque el concepto de filosofía me sigue generando. Ok, pues muchas gracias, Omar. Y además, creo que en Filosofía en la Ciudad nos hemos vuelto expertos en esto de interrumpir, pero sí me gustaría escuchar a las demás amigas que tenemos hoy. ¿Qué piensan esto de la escuela? Si comparten la idea de Omar de que tiene que ser un espacio de irrupción, y además, sobre todo, quizás una cosa que menciona Omar, si es que la filosofía, si aparece en la escuela, tiene que ser enseñada. Sí, yo quería aportar un poco, ay, es que soy muy enana. Quería aportar un poco en el tema del origen, ¿no?, de la palabra. Les cuento un poco, ¿no?, en Filosofía para Niños el año pasado, que fue el tema de la escuela y que abrimos el coloquio sobre el tema de la escuela, pues obviamente al compartirles a los chicos y chicas que el significado de la palabra, el origen,
pues era como, ¿y entonces por qué aquí nos tienen haciendo matemáticas, haciendo historia y tal, ¿no? ¿Cuál tiempo libre? El único tiempo libre podría ser el recreo, dicen, y ni eso, ¿no? Porque no podemos hacer absolutamente todo lo que queramos. Entonces, pensaba claro, hay cuestiones importantes que habría que profundizar, ¿no? Que entendemos por escuela, pero pensemos en la escuela, en lo que entendemos por escuela ahora, ¿no? Estas paredes donde pues llegan los papás, avientan a los niños y entonces los maestros y las maestras nos dedicamos a intentar hacer lo mejor que podemos para que sobrevivan, pero también para que aprendan durante en el día, ¿no? Creo que la cuestión es, bueno, ya tenemos esa escuela que existe ahora, que hay que cuestionarla, que hay que criticarle, que hay que incluso retomar o recuperar algunas cosas de ella, y yo pensaría, bueno, ¿tendré que ocupar un lugar en la escuela? Creo que sí. La cuestión es en qué tipo de escuela, ¿no? O sea, en una escuela que se apueste, que se proponga, no sé, a educar para habitar el mundo o para obedecer, ¿no? Una escuela que se preocupe por transmitir los conocimientos o para cuestionar esos conocimientos y construir unos nuevos, ¿no? Creo que una pregunta podría ser, sí, pero ¿qué escuela, no? ¿En qué tipo de escuela? Que es justamente esa, y ahí habría que ver en qué posibilidades tenemos de construir esas escuelas. Y la otra que pensaba es cómo, ¿no? O sea, porque una cosa es pensar la filosofía como una disciplina y en términos de qué dijo tal, y si me lo aprendo y si me gusta y si no, pero al menos sé que tal filósofo lo dijo. Y la otra pienso yo que es la filosofía como práctica, ¿no? Y creo que ahí se desarrollan otras cosas que si bien lo primero tiene su importancia, su valor y me parece que habría que aprenderlo y retomarlo, creo que lo segundo es donde se abren todas las posibilidades, cuando la filosofía no es esta cuestión, un poco lo que retoma Eric, ¿no? De enseñar, de Platón dijo y Aristóteles y tal, sino de una actividad, ¿no? Que es como surge la filosofía. Okay. Muchas gracias, Brenda, por favor. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, yo tengo un problema con la cuestión de la escuela. A mí me parece que estos pedagogos, que me parece muy interesante, me parece que idealizan un poco la cuestión de lo que es la escuela y el ocio y qué debe servir para... Pero yo creo que tenemos problemas fuertes, problemas de nuestras escuelas en la medida en que están tan institucionalizadas, que tienen programas muy definidos, con contenidos específicos y sin formación docente, y además que lo que se transmite y lo que se hace normalmente es disciplinar y es pedir un examen y sobre todo calificar, que ese es el tipo de saber que se debe presentar, ¿no? Y con una calificación uno está muy contento o muy triste, en fin, ¿no? Y se separa incluso a las personas, ¿no? Me parece que la filosofía sí debe ocupar espacios, no solamente el de la escuela, sino cualquier tipo de espacio, en cualquier lado, y en la ciudad, en los cafés, ¿no? En los patios, en la calle. Y que quiero comentar que hace 24 años se formaron unas preparatorias en la Ciudad de México, las PG Prepas, ahora Presi Prepas, del Instituto de Educación Media Superior, con programas completamente innovadores, diferentes, de lo cual me siento muy orgullosa de formar parte. Y a diferencia, por ejemplo, de lo que está sucediendo ahora en la escuela, en el colegio de bachilleres, que están desapareciendo las materias de filosofía, haciéndolas transversales y quitando la especificidad de las áreas de la filosofía, en el Instituto de Educación Media Superior tenemos 5 semestres de filosofía. Muy rápidamente, en el primer semestre tenemos un programa muy abierto que se llama Filosofía y Vida Cotidiana, abórdalo como quieras, ¿no? Y hay profesores que lo abordan desde dar historia de la filosofía, 26, 27 siglos, con enormes líneas de tiempo, sembrando pensamientos, nombres de filósofos, épocas, ¿no? Que me parece interesante también, ¿no? O sea, cada quien. Pero a lo que voy es que
a pesar de que haya programas o institucionalidad en las escuelas, me parece fundamental y que sea el profesor que está frente a clase, con una gran responsabilidad frente a los estudiantes, el cómo va a transmitir esa enseñanza. Entonces, creo que es de las personas, de los filósofos, de quienes depende abrir esos espacios, romper esas barreras, traspasar la institucionalidad, acoger lo mejor de los programas y tomar la responsabilidad que tiene uno frente a los chavos. Muchas gracias, maestra Audelia. Para la participación de Brenda me gustaría adelantar también una pregunta, porque creo que empieza a volverse pertinente también, que es si estos maestros, estos docentes que están frente a grupo, maestros, maestras, tienen un talento natural, ¿no?, para promover justamente la aparición de la filosofía en estos espacios escolares, en la ciudad, etcétera, o también necesitan, por ejemplo, de un proceso de educación, ¿no?, de preparación para poder ser quienes llevan a estos lugares la filosofía, ¿no? Entonces, Elsa, no tienes que contestarnos esto necesariamente. Ay, a ver, ¿puedo tomarlo y solo acercarme a verdad? Sí. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, querida doctora Esther, a todo el equipo de filosofía en la ciudad. Yo hoy estoy aquí con un poco de terror, porque no sé, a veces me siento muy lejana a estos espacios. Como ustedes escucharon, hoy día yo trabajo en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y muy probablemente eso no les suena, pero cuando les hablamos de Secretaría de Educación Pública, entonces ahí sí todos decimos, la culpable de todo, de que todo esté mal en educación. Y efectivamente así es la Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México, que este órgano donde yo trabajo actualmente es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. Eso significa que somos como que la especie de laboratorio de la Secretaría de Educación Pública. Todo lo que se gesta en la Secretaría de Educación Pública casi siempre se aplica tal cual en la Ciudad de México. Y ustedes podrán preguntarse, ¿eso es bueno o no? Y podemos ver muchos resultados y podemos ver muchos indicadores y pues no lo sé, pero al menos sí se dice que la Ciudad de México en el país sigue siendo de los estados con mejor servicio educativo. Podemos cuestionarlo, podemos destruirlo, podemos preguntarnos bajo qué indicadores, pero así estamos hoy en Ciudad de México. Y entonces venir a estos espacios donde se deconstruye, donde muchas veces se critica y se trata de compartir un paradigma distinto de lo que sucede en las instituciones como lo son la Secretaría de Educación, pues da miedo. A veces nos pone enfrente de algo que poco se combina. De pronto parece que las instituciones académicas y las instituciones que operan los procesos están un poquito divorciadas. Así que cuando Esther, la doctora, me invitó a participar, dije, ay Dios mío, qué preparo, ¿no? Les cuento acerca de lo que vivo día a día en un espacio que coordina a un pequeño grupo de escuelas secundarias, escuelas con cierto tipo de estudiantes, con cierto tipo de maestros, con una organización muy específica. Dije, no, esas cosas en realidad en la academia pues interesan, pero no interesan tanto. Y me puse a escribir algunos párrafos, pero después vino un regresa a ti. Y quiero compartirles que primero escribí, en el que veía la primera pregunta, ¿debe la filosofía ocupar un lugar en la escuela? ¿Qué escuela? Entonces me venían a la mente muchas preguntas, creo que como las que Omar se hizo, ¿qué es eso de la filosofía, la escuela, que se ocupa? Vi el título de la mesa de ¿se debe habitar o cómo se habita la filosofía? Y escribí lo siguiente. Una escuela habitada por la filosofía debería ser no más que una escuela habitada por seres humanos pensantes. Pero a veces parece que la escuela se ha convertido en un escenario digno de la mejor película o serie de zombies. Todos caminan hacia el mismo lado, guiados por algo que, con los sentidos un poco atrofiados, escuchan, ven o huelen. No tienen conciencia de lo que es, pero caminan juntos. En el trayecto tendrán formas de no tropezar, irán agregando a uno más,
pero si alguno de ellos se cae o se pierde, nadie se percatará de ello. Y entonces dije, a ver, pausa, ¿realmente las escuelas son así? Tú que vives desde la operación y que vives el día a día de las escuelas, ¿realmente las escuelas son espacios donde no sucede nada con seres pensantes? Y me contestaba que mejor había que poner una pausa y escucharlos y escucharme también y reconocer primero esto que comenta la maestra Gudelia, que yo creo que es muy prudente y muy productivo de construir conceptos, pero sin duda hay que hablar de ellos, porque no solo se vale de construirlos sin entenderlos en su totalidad. Entonces, hoy día hablar de la escuela es hablar de ese espacio en el que concurren más de 1 millón de estudiantes en Ciudad de México. Hay que hablar de masividad. No podemos hablar de particularidades y no podemos hablar de cosas desorganizadas, porque ustedes imaginan lo que sería 1 millón de personas sin una estructura y sin orden. Eso sería seguramente, en el mejor de los casos, una fiesta. En el peor de los casos sería un matadero. Entonces, me parece que hay que situar a la escuela como este espacio organizado. Tiene que ser un espacio organizado. Y en esa organización, claro que pienso que debe estar incluida la filosofía. Pero, y retomando lo que también comentaba la licenciada Brenda, hay que pensar qué es esa filosofía, si es el estudio de los autores, si es el estudio de las corrientes, si es el estudio de las ideas, o es una práctica pensante de lo que vivimos día a día. A mí me parece que la filosofía que debe ocupar el lugar en la escuela es la filosofía pensante, es la práctica de la filosofía, no tanto como el estudio de los autores, el estudio de las corrientes, el estudio de si uno venía contra otro, porque en la masividad esa información se vuelve irrelevante. Claro que para estudiantes de las licenciaturas, de las maestrías en filosofía, en pedagogía, gente que se está especializando, es importante conocer corrientes y teorías, pero para la totalidad de la población, de pronto eso se vuelve en lo que ha resultado hoy día, que termina uno preguntándose, bueno, ¿y para qué voy a la primaria? ¿Y para qué voy a la secundaria? Si todo eso que me enseñan no me sirve para vivir la vida. Entonces, me parece que la filosofía en la escuela debe entenderse como una práctica, y eso implica también hablar de un tipo de escuela, porque aunque sea una escuela organizada, no significa que esa escuela sea totalmente institucional. Hay prácticas que tanto docentes como todo el personal que está en una escuela tiene que ir apropiándose. Y con esto trato de ir hacia la siguiente pregunta. Me parece que claro que hay un talento natural, no solo en los maestros, sino en la totalidad de los seres humanos, que es las características de nuestro cerebro y de nuestro organismo en sí, que podemos hablar y que podemos conectar eso a través de un maravilloso órgano que recolecta información y luego la procesa y la convierte en mucho tipo de cosas. Y entonces está ese talento en sí, siempre que seamos seres humanos y que seamos seres pensantes, pero sí considero que los maestros necesitan una formación en específica, pero creo que no es una formación acerca de las corrientes y de la filosofía como materia de estudio, sino que es una formación en no dejar de pensar, porque esto que yo escribía responde a eso, que muchas veces y en las escuelas y en todo el sistema, por las 1000 cosas que pasan y que hay que atender todos los días, vamos operando sin ir pensando en qué es lo que estamos haciendo. Y entonces los maestros se enfrentan a tengo que entregar evaluaciones, tengo que entregar mis planeaciones, tengo que entregar las calificaciones de tal niño y el reporte de tal niño. Y entonces dejan de pensar en que si lo que están haciendo realmente está cumpliendo con el propósito final de los estudiantes, que es generar en ellos ciertas habilidades y ciertos conocimientos. Y eso me parece que es lo que no hay que perder.
No sé cómo darles esta formación a los maestros porque realmente es una práctica y responde también a la organización social no solo de la escuela, sino en general de toda la sociedad, pero por ahora me quedaré con eso. Ok, muchas gracias, César. Creo que es muy interesante pensar justamente en esta idea de conjugar tanto el talento como la preparación, ¿no? Y justamente quizás pensar en esto, ¿no? Seguir pensando en esta idea de si se puede preparar o si puede haber una preparación de maestros que pueda ser masificable, ¿no? Que pueda ser universal, ¿no? O tiene que obedecer, como nos decía hace ratito Brenda, ¿no? A quizás una situación mucho más cercana, más cotidiana, ¿no? Pero Brenda, me parece que quieres comentarnos algo también. Creo que ya. Gracias. Sí, un poco como decía Elsa, ¿no? Creo que también el de construir está en la formación de decenas y de decenas de años en los maestros y maestras, ¿no? O sea, venimos de una tradición o venimos de corrientes pedagógicas que nos enseñan cómo enseñar, ¿no? Entonces creo que ahí habría justo que si bien, y coincido, ¿no? Hay una necesidad nata, ¿no? De aprender, pero también de enseñar. Hay todo un bagaje de cómo debemos de enseñar, de cómo aprendemos, ¿no? Y creo que hay que dar 2 pasos hacia atrás y pensar entonces de construir eso, ¿no? Venir y reformarlo. Y creo que ahí es donde se vuelve complejo, porque estamos hablando, sí, no de lo que construimos o que, bueno, no, sí, que tiene mucho peso, ¿no? De lo que construimos en las aulas día a día, pero y luego lo demás, ¿no? Fuera de nuestras aulas, ¿cómo sabemos cómo se está construyendo en otros espacios? Creo que de pronto podemos hablarlo desde la individualidad y decir, yo lo hago así, yo lo trabajo así, conozco que se hace así, interactuamos, ¿no? Entre docentes podríamos de pronto encontrar un punto en común, pero sí creo que hay un tema cuando hablamos de la masificación de la educación que se vuelve más complejo, ¿no? Y creo que es ahí donde podríamos pensar qué tanto afecta, ¿no? Por ejemplo, el retiro de la filosofía de los bachilleratos, ¿no? Qué tanto aporta a la filosofía en nivel básico, ¿no? O sea, qué perdemos y qué ganamos cuando políticamente desde arriba trata de bajarse una política educativa que a lo mejor materialmente no existe en muchas aulas, ¿no? Sí, gracias. Me acomodo un poco más. Gracias. Yo creo que sí. Se ha señalado algo muy importante que es a quién va dirigida esta enseñanza de la filosofía. Y creo que no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país, en todo el mundo, existen como diferentes estratos, por decirlo de esa manera, en donde se imparte la filosofía, las escuelas privadas, el colegio de bachilleres que ya está desapareciendo, las prepas de la Ciudad de México, el CCH, en donde solamente hay 2 o 3 filosofías, me parece, ¿no? Pero también ahí se juega mucho las condiciones sociales de los jóvenes, estoy hablando de jóvenes, ¿no? A lo mejor también pues entran las escuelas primarias, ¿no? En algún momento, en conversaciones con mis propios compañeros y colegas que impartimos la misma asignatura, decíamos que en algunas escuelas privadas están teniendo una educación como más libertaria, más abierta, más libre, y son las élites que están teniendo esas posibilidades más que en la escuela pública, ¿no? Entonces también me parece que tiene que ver con ideologías, con estatus, con otras cosas, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, y ubicar que las preparatorias de la Ciudad de México están ubicadas en lugares marginales, que no se hace examen para ingresar, sino un sorteo. En algún momento fuimos muy criticados en el sentido de que, ¿cómo que sin sorteo van a entrar los jóvenes y por qué no? Y atendemos a más de 20,000 estudiantes, ¿no? Me refiero a lo que comentaba la compañera porque efectivamente yo creo que hay que
revisar las condiciones en las que están nuestros jóvenes o a quienes impartimos, porque encontramos que traen severas deficiencias en lectoescritura, por decirlo menos, ¿no? Y entonces en nuestras clases de filosofía no solamente enseñamos qué dijo Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿no? Sino estrategias de escritura, o de lectura, perdón, estrategias de lectura, cómo preguntarle al texto, vocabulario, ¿no? Porque a veces los jóvenes se traban incluso en una sola lectura porque no conocen gran parte de ese vocabulario, como si leyéramos en una lengua extranjera, ¿no? Entonces, me parece que eso es muy importante. Y la otra cosa que me gustaría decir es que Alejandro Cerletti, en un libro que se llama La enseñanza de la filosofía como problema filosófico, nos plantea que los maestros de filosofía enseñamos un poco como aprendimos, ¿no? Y muchas veces como este saber enciclopédico que llega y se avienta el discurso y todo el rollo y nada más habla, y todo es sobre bases de textos canónicos, ¿no? Directos, sin mediaciones, ¿no? Entonces, creo que una de las maneras, retomando lo que dijo el compañero, de reflexionar sobre nuestra práctica docente, pues sería muy importante hacer encuentros de prácticas docentes, ¿no? de filósofos, porque creo que podemos aprender mucho acerca de cómo enseña cada uno y llevarnos una riqueza impresionante, porque creo que buenos profesores de filosofía, por supuesto que hay, y bueno, que eso retribuye en los propios jóvenes con los que trabajamos. Maestra Odelia, muchas gracias. Fíjense que a propósito de lo que hemos comentado hasta ahora, creo que también se hace menester voltear a ver esta otra parte, que es si en la escuela se promueve quizás ya no la enseñanza de la filosofía, sino el diálogo filosófico, ¿no? Justamente como lo dice la maestra Odelia, quizás no aprender de quienes ya han filosofado antes, ¿no? Y lo que nos han dejado o lo que nos han contado, sino propiamente iniciar un diálogo filosófico, ¿no? Y si esto ocurre en las escuelas, ¿en qué espacios de la escuela ocurre, no? Me imagino, no sé si quizás es más fácil a veces encontrarse un diálogo filosófico en el patio de recreo, ¿no? O en el chisme de pasillo, que en la misma aula, ¿no? Que en el mismo salón de clases. Y también preguntar eso, ¿no? ¿En qué esferas de la institución, de las instituciones académicas, este diálogo filosófico, que no ya la enseñanza, sino el diálogo filosófico, es promovido o existe, ¿no? Si nos comparten algo al respecto. Omar. Sí. Es que me quedé con una pregunta que soltaste muy sutilmente y que la retomas ahora, que era si tengo que acercarme a esta cosa. Si solo en las aulas y en los procesos de enseñanza es que ocurre lo filosófico. Y es que la mañana estaba leyendo sobre los consejos técnicos, ¿no? Y se supone que lo que nuclea esa actividad de los consejos técnicos pues tendría que ser la actividad de la reflexión, y una reflexión sobre cómo puede mejorar un espacio escolar. Y me quedé pensando en lo que también dijo Odelia. No voy a ser apologético acá porque estuve trabajando en bachilleres cuando se estaba bajando la política pública para aterrizar el marco común curricular y lo que implican las humanidades, ¿no? Entonces me tocó vivir esas discusiones y participar en algunas de ellas, ¿no? Y bueno, o sea, esa discusión da para una mesa aparte, pues, pero tal vez tiene que ver con el nombre. Hay tal vez prácticas que son filosóficas que ocurren, como dice Eric, en los espacios escolares y que no las vemos como eso. O sea, el proceso de diseño curricular, de bajar una política pública, implica un proceso de reflexión profundo. O sea, cuando nos enseñan aquí en la facultad, porque dicen, hay una dimensión social, una dimensión no sé qué, y una dimensión filosófica en el diseño curricular. Y se supone que la dimensión filosófica está en lo que fundamenta, pero no es así, porque no solo es ahí pues, porque hay una dimensión en las discusiones curriculares que es profundamente filosófica. Cuando tú juntas a los especialistas, a las especialistas, a hablar sobre su propia disciplina, ¿no?
Eso es una reflexión profundamente filosófica. Incluso las discusiones que ahí se abren a propósito de si humanidades es el mejor nombre, ¿no? O no. Y uno revisa, por lo menos en bachilleres, uno revisa las progresiones y está Butler, está Platón, y dice, bueno, ¿y dónde, si son humanidades, dónde está la literatura, otra cosa? Tal vez lo debieron dejar con el nombre de filosofía, porque ciertamente en las progresiones hay una gran cantidad de autores y además de sugerencias didácticas que parecen desplazar o tratar de sugerir cómo deberían de ser a cabo la enseñanza de la filosofía, que apuesta no por la transmisión de los contenidos, sino por tratar de hacer otra cosa, ¿no? O sea, practicar filosofía, sea lo que eso significa, ¿no? Entonces, pienso que Walter Cohen tiene una distinción, por ahí hay un videito que se llama Enseñar Filosofía o algo así, y él habla a partir de Foucault como de dos lógicas de la enseñanza de la filosofía, una que es la lógica de la verdad y la otra que es la lógica de la experiencia. Entonces, él dice que la lógica de la verdad supone que hay una verdad ya escrita y que yo la quiero transmitir. O sea, supongo que Juan Carlos no sabe nada de filosofía y entonces si entra a mi clase yo le voy a enseñar a él que no sabe nada porque le voy a demostrar la verdad. Pero la lógica de la experiencia supone recambiar la experiencia con el saber. Entonces, si quisiéramos avanzar con esa pregunta de dónde tiene lugar lo filosófico y los diálogos, porque yo no sé si lo filosófico solo está en los diálogos, pero lo que parece sugerir Walter Cohen es que tendría que haber un desplazamiento en nuestra relación con el saber. Si suponemos que hay una verdad ya hecha y yo solo lo tengo que transmitir, y que entonces solo los filósofos tendrían que dar esas lecturas porque ellos ya vieron la verdad durante 8, 5, 6, no sé cuántos años. O podría ser alguien más. Porque entonces esa segunda pregunta que a mí no me gusta mucho, sobre si tiene que haber algo natural en el docente o se tiene que formar, pues tal vez lo que tendríamos que pensar es cuál es la relación de nuestros docentes con el saber y con su práctica. Porque si pusiéramos a reflexionar los docentes sobre su práctica, pero de veras, tal vez eso implicaría un proceso de desestabilización muy fuerte. Que entonces tú digas, tal vez no lo estoy haciendo bien, tal vez lo puedo hacer mejor, tal vez estoy haciendo esto porque es mi chamba, pero si el objetivo de la escuela es dar sentido, ¿no? Dice Gabriela Figueroa, el educador lo que tiene que hacer es poner la mesa. Y poner la mesa es poner todas las cosas ahí y que las cosas sucedan. O sea, la conducción llega hasta un punto, pero el docente es el que pone las cosas y ya lo que va pasando en el escolar, y si yo tomo la agüita o si yo tomo una pizza, lo que yo quiero, pues entonces el profesor tendría que tener esas habilidades, pero eso supone un proceso de autocrítica y autorreflexión muy profundo, que tal vez no es tanto si debería enseñar, o sea, sí tiene que ver con eso, ¿no? Pero también tiene que ver en cómo hacemos que los docentes se involucren de verdad en ese proceso de reflexionar sobre su propia práctica, porque yo, por ejemplo, en el CCH en el que estudié, fue la peor experiencia. Era una cosa horrorosa. O sea, no deja de hablar de su profesor Adolfo Sánchez Vázquez y yo no aprendí nada. O sea, lo sufrí muchísimo. O sea, mi gusto por la filosofía llegó cuando entré a esta facultad, ¿no? Y por otro tipo de experiencias, tanto de filósofos como de pedagogas, ¿no? O sea, fue muy diverso. Entonces, tal vez tendríamos que acercarnos a pensar cuál es nuestra relación con el saber, si es de verdad o si es de experiencia, y cómo estamos pensando nuestra intención educativa, porque tiene que ver con la educación y las artes del encuentro. Sí, incluso me parece muy valioso rescatar las labores de cada una, ¿no? Por ejemplo, que trabajan con infancias, que trabajan con las mujeres tejedoras, ¿no? Y pensar estos otros lugares en donde lo filosófico, como dice Mar, ocurre quizás incluso fuera del diálogo, ¿no? Incluso en la elaboración de un tejido, en la elaboración de un dibujo o incluso en la anécdota, ¿no? Entonces, también rescatando un poco estas experiencias que tienen trabajando con estos grupos de personas, pues que nos cuenten un poco cómo ha sido su experiencia en encontrar lo filosófico, ¿no? Justamente quiénes lo promueven, si es gente especializada, si surge, ¿no? ¿Cómo ocurre, ¿no? Lo filosófico en estos espacios, pues, incluso en resistencia, ¿no? Sí, yo sí quiero. Brenda. Sí, voy a hablar como muy concreto de la experiencia en filosofía para niños.
un poco trayendo lo que Lippmann se plantea, ¿no? Cuando él se da cuenta en la universidad que sus alumnos no saben pensar, dice, ah, caray, ¿qué pasó aquí? ¿No? O sea, ¿por qué no pueden argumentar? ¿Por qué no pueden identificar que el otro está contradiciéndose? ¿Por qué él mismo no puede identificar que se está contradiciendo? Y empieza a rastrear y dice, bueno, es que es un problema desde las primeras experiencias educativas que tuvieron, ¿no? Cuando los niños y las niñas se enfrentan a unos padres que les dicen, pues porque así es, porque lo digo yo, porque el cielo es azul, porque así lo hizo Dios, ¿no? O sea, desde esos momentos se merma esta oportunidad de seguir cuestionando, ¿no? Entonces, yo sí pienso, porque sobre todo estoy enrollada ahí, ¿no? A lo mejor si estuviera enrollada en otro tema le apostaría a otra cosa, pero yo sí pienso que apostarle a la filosofía como práctica en los niños y en las niñas, en la actividad cotidiana, ¿no? En lo que hacen los padres, en lo que hacen las maestras en las guarderías, en lo que hacen pues en el kinder, ¿no? Y ya a lo mejor con un programa más concreto en las primarias y en la secundaria, pensando en la escolarización pues como un camino, ¿no? Tengo contacto incluso con madres que trabajan con los chicos que no van a la escuela, ¿no? En entornos desescolarizados, pero se juntan en el parque a hacer comunidades de diálogo con esos niños que toman la escuela en casa, ¿no? O sea, sí, pero pensar que pues la mayoría de niños, o no muchos, bueno, más bien, gran cantidad, es que después digo, no, ¿por qué generalizas? Pero bueno, pero gran cantidad de niños están en entornos escolarizados y que ese es un camino de un montón de años y que ahí van a estar para que justo, ¿no? Cuando lleguen a la preparatoria, a la universidad y se enfrenten a la filosofía, ya no solo como una práctica, sino también como una disciplina, la puedan vivir desde otro lugar, ¿no? No desde, yo me tengo que aprender lo que dijo este señor hace 1000 años y a mí que me interesa, ¿no? Sino más bien pensando que estamos frente al mundo todos los días y que este mundo nos muestra cosas y que esas cosas o respondemos o las digerimos y las cuestionamos, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante cuando... concretamente en el taller de filosofía, cuando llegan los niños, se quitan los zapatos, se avientan al piso y nos ponemos a platicar y a pensar cosas, ¿no? Y cuando un niño de 7 años aprende a decirte, no, pasa de decir, no, tú estás mal, estás diciendo mentiras, a decir, no estoy de acuerdo contigo, pero porque pienso que tal, creo que ese es un paso gigante que si no se hace en la universidad, se transforma en otra cosa, ¿no? O sea, en una lucha de poderes y de cerebros donde mi cerebro sabe más que el tuyo y entonces creo que hay que trabajarlo desde ahí, porque me parece que trabajarlo en las infancias marca el camino para poder caminarlo mejor después, ¿no? Elsa, Rodríguez, ¿sí? Pues miren, sobre qué espacios de la escuela promueven el diálogo. Yo quiero hablarles, la verdad, de dos cosas. Primero, del currículo, que hoy día seguramente, sobre todo si están apegados a educación, han escuchado el famoso currículo de la nueva escuela mexicana, y que mucha gente dice, de nuevo, esto no tiene nada, esto es absolutamente viejo, pero eso es la gente que sabe de educación. Yo como, no por estar en la Secretaría de Educación Pública voy a defender al plan de estudios, pero sí como pedagoga, porque veo en ese plan de estudios cosas muy interesantes. Creo que cada plan de estudios, cada marco curricular, como no es construido en sí por quien es la cabeza, quien es el presidente, sino, como bien lo decía Mar, a través de diálogos y reflexiones con muchos especialistas, cada plan o cada proyecto educativo tiene sus cosas bondadosas, algunos enfoques, pues, cuando uno lo lee, el 2017 por ejemplo, de verdad claramente veo la lógica de mercado, porque hay estrategias, hay formas de abordar los contenidos, hay contenidos establecidos en el plan 2017 en el que claramente ves la lógica de mercado, y hoy día con el plan de estudios que está promoviendo esta administración, me parece que recupera muchas de las cosas que yo vi aquí en la carrera. Mucho Freire, mucho Rancière, como que muchas de esas cosas. Digo, yo ya salí hace un par de años,
todavía creo que no quedan tan desactualizados, y lo más impresionante es que aún saliendo hace par de años y viendo que Freire es de chorro de tiempo, cuando uno ve las prácticas en educación básica siguen vigentes, porque la pena que da es que no hemos logrado como sistema de educación y como sociedad establecer un proceso educativo que realmente forme a los estudiantes en el pensamiento crítico, en las habilidades socioemocionales, en las habilidades para convivir, etc. Entonces, ya me fui por otro lado, pero el plan de estudios, hoy día les puedo decir que siento que es un plan de estudios que trata de promover el diálogo. Nos han bajado, de verdad, en la institución. Yo llegué a la institución hace cerca de 5 años, casi 6, todavía con el cierre de la administración de Enrique Peña Nieto, y todavía con el plan de estudios seguimos un año, un ciclo escolar adelante todavía, varios en algunos grados, pero bueno, hay hasta el ciclo escolar anterior, es decir, en 2023-24, empezamos a operar este plan de estudios con este nuevo enfoque, aunque en los anteriores ya había algunos dejos de este plan de estudios. Pero cuando llegó teníamos una serie de solicitudes y de instrucciones, digamos, de líneas de trabajo, más que instrucciones, de líneas de trabajo, de verificar el cumplimiento. Y entonces en las áreas técnicas a lo que nos dedicábamos era a verificar que efectivamente, por ejemplo, en las escuelas de tiempo completo se llevaran a cabo trabajos con las líneas que tiempo completo había establecido. Entonces nuestra verificación, teníamos instrumentos con los que asistíamos a las escuelas y verificábamos que el maestro estuviera trabajando con los estudiantes, cosas que estaban asociadas al aprendizaje, a los contenidos. Pero es que la línea de trabajo era así, lo que estábamos revisando era mucho cumplimiento y teníamos muchos formatos y muchas formas de recabar la información acerca de si se estaba cumpliendo o no. Hoy día esos formatos se han flexibilizado. Hay una cosa muy interesante acerca del inicio del programa de estudios que se llama programa analítico, que es la construcción o la deconstrucción del programa de estudios que establece la Secretaría de Educación Pública. Para ser, le han llamado así, pero yo lo veo como para ser pues replanteado desde la escuela. Y ese ejercicio se arrancó al inicio del ciclo escolar anterior y costó mucho trabajo. Y todavía no lo hemos consolidado, pero costó mucho trabajo porque resulta que los maestros, había una pugna impresionante en educación, de que si el modelo estaba bien, que si el modelo era socialista, en general en la sociedad, que si es socialista, que si es marxista, que si les van a enseñar a los niños a hacer manifestaciones, no sé qué tanta cosa. Pero además los maestros tenían una resistencia a decir, es que eso yo ¿por qué lo tengo que hacer? Porque yo tengo que ver, a mí dime en qué formato lo quieres. Literalmente era, dame el formato en donde quieres que te dé mi programa analítico. Yo lo hago con mucho gusto, pero dame el formato. Entonces, esto que yo escribía creo que responde a eso, a decir, de pronto la escuela, las personas que trabajamos en el sistema de educación, como que se nos olvida que somos seres pensantes y estamos esperando operar algo que alguien define, sin entenderlo, sin apropiárnoslo y sin saber muy bien a bien si estamos de acuerdo o no. Entonces tenemos por un lado maestros que son muy, pues que dicen toda política pública está mal, nadie lo sabe hacer mejor que yo, y entonces nunca leen, nunca revisan, nunca ven la propuesta y siguen trabajando como ellos aprendieron hace 60 años. Y tenemos otros maestros que tratan de entenderlo y terminamos revolviéndonos entre tanta cosa, ¿no? Pero creo que hoy día el plan de estudios es un espacio que puede promover la reflexión filosófica, que puede promover el diálogo, sin duda requiere de toda una infraestructura, no solo de la escuela en sí, sino en general de todas las autoridades que les toca, de cierta manera, vigilar el cumplimiento de los distintos ámbitos de la vida escolar. Y segundo, esa es la parte institucional. Siempre es importante que los planes, los programas, las acciones que define la autoridad consideren este eje de no decir la escuela tiene que operar con todo lo que yo le dé, sino que hay que permitir un espacio para que la escuela construya, para que los maestros construyan, para que los directivos construyan. Eso hoy día lo tenemos, pero no siempre lo hemos tenido.
creo que hay que promoverlo, hay que mantenerlo y hay que fortalecerlo. Y segundo, con acciones muy específicas hay. Por ejemplo, nosotros, dada la cercanía que tengo yo con este grupo, pues logramos meter el año pasado, sí, en diciembre del año pasado, logramos meter un espacio muy pequeño para un grupo de maestros que dan secundaria para adultos, para personas que no lograron certificar en algún momento y que trabajan los días sábados en Ciudad de México, con un taller que dieron, un curso que los compañeros de filosofía en la ciudad nos pudieron acercar sobre como la práctica del café filosófico en el aula, y por tanto trabajaban bajo el esquema del café filosófico con los maestros. Y justo, miren, para mí fue sencillo porque estoy dentro de la autoridad, pero he de decirles que no es nada sencillo gestionar este tipo de apertura de los espacios con las diferentes escuelas, porque la organización y la vida de pronto no da, y porque a veces no, la autoridad pues simplemente no cree o dice si eso es riesgo o eso es una especie de espacio que no se dedica a lo que se debería dedicar, pues se complica. Pero eso no es sencillo gestionar el espacio para poder abrir las puertas a diferentes instancias en la escuela. Y además, los maestros también, el café filosófico, el ejercicio que hicimos con los compañeros de filosofía en la ciudad, fue productivo, pero sí he de decirles que algunos maestros se quedaron como, pero es que no me dijeron cómo hacer, no me dijeron cómo dar mi clase, o no me dijeron cómo preparar mi material, porque están pensando en la lógica lo voy a decir así, pero creo que nos hemos formado todos nosotros, todas estas generaciones nos hemos formado en una lógica de hacer, bueno, enséñame para poder yo hacerlo, y con la pedagogía se le llama, creo que el método, ay Dios mío, bueno, el método tradicional en el que hay una exposición, ustedes replican, yo verifico y después finalmente les evalúo a ver si lo hicieron bien conforme a lo que les dije o no. Entonces, todo el tiempo estamos esperando eso en nuestros trabajos, hoy día hasta con los terapeutas, yo digo, tienen tanto éxito porque uno está esperando que alguien nos diga cómo lo tengo que hacer bien, como que toda nuestra lógica de vida está a que alguien me diga, que alguien me oriente para ver por dónde estoy yendo, o bueno, para que me digan que estoy haciendo bien. Pero a veces ese proceso está maravilloso, pero si no pasa por una reflexión propia, entonces podemos apropiarnos de conceptos y de ideas que no precisamente son propias. Y bueno, pues creo que con eso. Entonces, bueno, nada más cierro tantito. Esta experiencia que tuvimos fue enriquecedora. Sí hay espacios en la escuela que promueven el diálogo y la filosofía, pero son pocos y son, pues no logran consolidarse tanto, por una parte por la institucionalización de las instituciones y por otra parte por la dinámica y las características de las personas que están. Muchas gracias, Elsa. Para cerrar esta primera, digamos así, ronda de participaciones y escuchar también a nuestro público asistente, bueno, quería plantearle eso también a la maestra Cudelia, que es quien va a terminar. ¿Qué tanto realmente pienso si el diálogo es una cosa que tiene que ser promovida? Que yo más bien se me ocurre que el diálogo ocurre, ¿no? Que el diálogo ahí está, y no sé si más bien hay que encaminarlo a que se vuelva un diálogo filosófico, ¿no? Pero pues no sé, yo me acuerdo que más bien el diálogo cuando yo estudiaba en la primaria y en la secundaria ya estaba, y más bien era como cortarlo, ¿no? Que no haya diálogo, que haya escucha, que tú escuches y recibas, como lo dice Elsa, ¿no? Entonces, ¿qué tanto ese diálogo más bien hay que permitir que ocurra, ¿no? Y una vez que ocurre, si eso se puede transformar en un diálogo filosófico, o cómo sería esa naturaleza filosófica del diálogo, ¿no? Yo espero no meter a la maestra Cudelia en problemas con esta pregunta. Yo creo que sí, pero bueno, pues sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que se han dicho muchas cosas de lo que hace la filosofía, ¿no? Una de ellas es el diálogo, otra cosa es el hacer, otra cosa es la relación que estableces con los estudiantes, el invitar a pensar a través de fragmentos o de algún concepto. En fin, yo creo que la filosofía hace muchas cosas, ¿no? A veces creo que ni un semestre nos alcanza para realmente consolidar, ¿no? Cosas.
Y entonces, pues lo que de pronto hace uno, o ya después de muchos años, quiero decir, acotas a cierto tiempo ciertas estrategias que además te han funcionado como para propiciar o para invitar a filosofar, ¿no? Muy brevemente me gustaría comentarles que yo al principio era de las personas maestras que me aventaba el rollo y esperaba efectivamente que mis estudiantes captaran época, nombres, conceptos, todo eso. El examen consistía en ponerles el nombre del autor y tenían que decir el título del libro, o el título del libro y tenían que decir el autor. Y entonces en algún momento, y que me resultó maravilloso, de una chica que responde, que le pongo Rousseau, ¿no? Y dice, escribió muchos libros. Nietzsche dijo que había hecho mucho, pero no hizo nada. Entonces a mí eso me pareció maravilloso porque, bueno, claro que fue un shock, ¿no? Yo esperaba la respuesta, la verdad, ¿no? Y eso para mí significó que el aprendizaje no se da de esa manera, ¿no? Posteriormente lo que hacía, y también porque nos obligaban un poco a que no estuvieran los chicos afuera, que estuvieran muy puntuales, que después de 3 retardos prácticamente se les daba de baja, ¿no? Y entonces yo nunca estuve de acuerdo con eso, y yo les decía a los chicos que finalmente los prefería adentro del salón, ¿no? Pero que además iba a ir con una sorpresa. Y entonces les decía, los primeros 10 minutos les voy a leer en voz alta. Y les leía cualquier cosa, ¿no? Y en algún momento eso me resultó una luz, digamos. Les leí durante varias clases El pescador y su alma, de Oscar Wilde, con lo cual empezamos a trabajar cuestiones de ética, ¿no? Y los chavos se vieron como más involucrados y llegaban un poco más temprano y entonces estaban esperanzados a algo, ¿no? Eso a mí me hizo pensar que como maestro uno llega con la verdad, ¿no? Pero en realidad quienes nos enseñan son los estudiantes. Ellos nos exigen y nos dicen cómo quieren aprender también. Y cuando uno está abierto, entonces se da este diálogo, ¿no? Esta ida y vuelta de aprendizaje mutuo, ¿no? Y por último, con lo que llevo más o menos 10 años trabajando y especializándome y haciendo estrategias didácticas, digamos, para enseñar filosofía, es que yo hace 12 años empecé un proceso para convertirme en una encuadernadora profesional, ¿no? Y entonces, que además me gustó muchísimo, y lo que hice, de acuerdo a lo que iba yo aprendiendo, lo aplicaba con ciertos contenidos con mis estudiantes, y de ahí surgieron, por ejemplo, los cuadernos medievales que les traigo. Esta es mi mesa de venta, ¿no? Cuadernos medievales, de manera rústica, por supuesto, ¿no? En donde hacemos caligrafía, pintamos el papel, vemos el nombre de la rosa, les digo un poco de la historia de la encuadernación, por qué se hace de esta manera, en dónde se encontraron, en fin, ¿no? Y bueno, reflexionamos acerca de eso, pero además ellos buscan un filósofo que les guste, que les llame la atención, en dónde enseñó, en dónde estudió, cuáles son sus conceptos más importantes, ¿no? Por ejemplo, este de San Agustín, la fe, las verdades eternas, ¿no? Cosas así. Y entonces hay una parte en donde me parece que empecé a tener un poco más de chicos en la clase porque les interesaba ir a aprender otras cosas que en otros momentos les parecía demasiado aburrido, como escuchar al profesor hablando de bla, 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 luego el examen, terminaban reprobados o decepcionados porque no sabían, ¿no? Y bueno, también traigo cuando vemos filosofía griega, hacemos vasijas, leemos mitos, ellos los explican, pero además los pintan en las vasijas como un medio gráfico también, que se utilizaba en ese entonces, y
de ahí extraemos conceptos filosóficos, ¿no? Por ejemplo, con Ulises y las sirenas, ¿no? Y ya cuentan de qué trata y bueno, ¿qué concepto filosófico ves ahí? No, pues la lealtad de Penélope o el viaje de Ulises, ¿no? Y entonces empezamos, ¿y eso cómo lo vería, cómo lo definirías? ¿Dónde buscarías más información acerca de la lealtad? ¿Qué es la lealtad? ¿No? Y entonces abres otras posibilidades también de aprendizaje, ¿no? Creo que a partir del problema en el que me has metido, creo que el diálogo es mucho más, ¿no? El diálogo es también abrirte a ver las caritas de los estudiantes y de pronto están volteando los ojos, ¿no? Y bueno, yo creo que hay que estar atentos también a las personas que están con nosotros y eso también es un diálogo. Nada más, gracias. Muchas gracias a nuestras 4 invitadas en esta ocasión. Vamos a abrir una breve ronda de preguntas. Yo creo que tenemos unas 10 minutos para plantear preguntas, entonces sí les pido que nuestras preguntas sean así muy breves, muy concisas, para que demos buen tiempo para que puedan contestar sus preguntas nuestras invitadas. Entonces, si Fanny me ayuda. Aquí está. Aquí está. Aquí está uno. Aquí hay uno. En esta base hay uno. ¿Este? ¿Lo quito? Sí. Creo que sí Ah, tiene sí, como... Bueno, mientras voy a aprovechar que tengo el micrófono y hacer una pregunta que creo que ya han respondido un poco, pero quisiera hacerla un poco más directa. ¿Por qué apostarle a la filosofía, en primer lugar? Y luego, ¿cuáles son los retos que ustedes en sus diversos espacios encuentran para integrarla, ¿no? Y no solamente para integrarla, sino para sembrar la semillita en otros. Por ahí, adelantando un poco, que mañana vamos a tener la proyección del sembrador, ¿cómo sembramos ese interés por la filosofía? Y ahora sí, levanten las manos y yo les voy acercando. Voy a ir hacia acá y ahora voy a seguir. Sí, no, me voy a atravesar, perdón. Hola, gracias a todos. La verdad es que estuvo muy divertido, pero sí me surge una duda muy particular y tiene que ver con la educación no formal y sobre todo pensar que hay alguien que trabaja en el Instituto de Educación Media Superior, pero también alguien que trabaja en la SEP, ¿no? Y entonces estoy pensando en estos espacios de educación virtual como Prepa Línea SEP o en SECTEI está el Bachillerato Pilares, ¿no? Si existe la posibilidad de que en estos espacios virtuales también esté el pensamiento filosófico. Y me resuena algo de lo que comentas, Omar, respecto al bachillerato o de bachilleres, porque en una modalidad para acreditar la educación media superior está la opción de humanidades, ¿no? que pues es pura filosofía, ¿no? Entonces también pensar en las personas que no pudieron cursar sus estudios de manera escolarizada, pero que pues, hay por lo general mujeres adultas que están estudiando la preparatoria, pero que en estos espacios que referí no hay la incitación al pensamiento filosófico. Nada más que puedo. De manera muy precisa y muy puntual a la profesora Elsa, que trabaja en la SEP, preguntarle de manera concreta, para que por favor también su respuesta así lo sea, ¿cuál es el programa actual de formación de docentes para la nueva escuela mexicana? ¿Existe? ¿Hay un plan? ¿Qué contenido tiene? Si lo puede comentar, le agradeceré mucho. Hola. Hay una pregunta que me ha
estado surgiendo desde la mesa anterior, pero creo que también es pertinente para esta mesa. Y no sé si ustedes han visto algún temor por parte de los maestros de filosofía a que sus alumnos que no están a nivel licenciatura aprendan mal la filosofía. Algo que andaba pensando desde la mesa de redes sociales era de que existe hasta cierto punto, me parece, una opinión popular de que con esta cosa de la vulgarización de la filosofía, ¿no? Que era esta parte de la divulgación, y también, incluso me atrevería a decir que es una preocupación antigua de la filosofía el enseñarle a filosofar a niños o adolescentes por un temor de, ¿y si lo hacen mal? ¿Y si no están en las capacidades de filosofar a esta edad? ¿No? Y nada más para concluir esto y también que se aterrice en un ejemplo práctico, ha habido muchos compañeros ya, que ahora ya estudiaron la carrera, pero que sus primeros acercamientos a la filosofía fue a través de intentar leer autodidácticamente a Nietzsche, ¿no? Comenzaron con Así hablaba Zaratustra. Y muchos dicen que entendieron cosas tan raras, a lo que tan diferentes a lo que les enseñaron ya en la carrera, que están convencidos de que lo leyeron mal, ¿no? Y también he conocido gente que ha hecho lecturas muy poco convencionales de filósofos, ¿no? Así como no parece que sea la lectura que comparte la mayoría de las personas cuando lo leen, y algunas ocasiones me ha parecido que se han utilizado esos casos como argumento de no sería buena idea que la gente tuviera una enseñanza de la filosofía antes de, por decir cualquier cosa, un nivel en particular, licenciatura, bachillerato, lo que sea, porque no se les va a enseñar lo suficientemente bien, ¿no? Les digo, me parece que es un argumento en contra de la divulgación, en contra de la filosofía con infancias, incluso a veces me parece que en bachillerato. En contra de la filosofía, básicamente. Correcto. Yo tengo un reclamo hacia esto que se llama la enseñanza de la filosofía, que quisiera compartir con ustedes. Me hace pensar este reclamo y este concepto de la enseñanza de la filosofía, en que la filosofía no solo se enseña, de hecho, yo partiría de que no es la base de la enseñanza ni el aprendizaje, sino el sufrimiento de la filosofía en los propios niños, y que no hemos hablado mucho de eso. Se habla de desarrollar un pensamiento filosófico, etcétera, pero hay cosas que se sufren casi como un no pensamiento o una problemática en el centro mismo del pensamiento. Y el reclamo es porque yo, cuando tenía 11 años, fui asaltado por una pregunta clave que hablaba de cómo estaba yo y cómo estaría, que fue la pregunta acerca del infinito del universo, si el universo es infinito o si el universo es finito. Me angustié tanto ante la pregunta que me asaltó. No había en ello un razonamiento, puedo decir, en el sentido de que, de hecho, bueno, con el tiempo, afortunadamente, pasaron muchas décadas de angustia en torno a esta pregunta, hasta que me enteré que es la primera antinomia de Kant. Nadie me dijo nunca nada, ningún maestro me dijo, oye, te veo muy angustiado, porque yo andaba, mi psicoanalista decía, me trepaba por las paredes cuando tenía 8, 9, 10, 11 años. Y ahí estaba esa pregunta, además de muchas otras. Entonces, nadie me dijo nunca nada. Quizás alguien muy adelantado para la época habrá pensado que este niño era un disruptivo y le habrá puesto
algo cercano a un diagnóstico, pero no era un problema psicológico que se podía abordar desde ahí, sino un problema filosófico. Y yo hubiera, y así lo disfruté años después, gustado muchísimo que alguien me dijera, ese problema que tú tienes, esa pregunta es filosófica. Y hay gente que se ha preguntado sobre eso. Y tú eres un chiquito que tienes ese problema y hay otras personas que se lo preguntan con las que puedes hacer una comunidad. Y yo me pregunto, ¿sería yo el único? Gracias. ¿Quién más? Hay una pregunta. Yo solo pensando esta parte de aterrizar la filosofía en las escuelas a partir del dramático paisaje que nos pintan. Yo creo, o sea, veo por lo menos dos problemas. Que uno aquí desde la academia, en las clases, uno puede decir es que a los maestros les falta formación, es que si se formaran los maestros, y luego de pronto uno piensa que hay 2 millones de maestros, ¿no? Y dices, ¿y cómo se forma a 2 millones de maestros? Eso por un lado. Otro, que si hubiera un diálogo entre maestros en las escuelas, me parece que habría más posibilidades de que hubiera esta reflexión, pero me parece que las pocas veces que se reúnen los maestros es con la directora o con el director, lo cual inhibe a los maestros y entonces me parece que se anula la posibilidad de autocrítica tan necesaria en los maestros. Pero por otro lado, bueno, creo que es punto y aparte. El divorcio entre la academia y las escuelas, que es absurdo porque no, ¿para qué está la academia? ¿No? Para nosotros decir es que deberían, y allá los que hacen y ya cállense porque nosotros somos los que estamos haciendo. Bueno, creo que si no hay un puente entre la academia y las escuelas, difícilmente vamos a lograr todo esto que estamos deseando, ¿no? La reflexión filosófica, la autocrítica, el préstamo de cerebros, todas estas cosas, me parece que no van a surgir espontáneamente en la SEP y no las vamos a poder nosotros aterrizar en ninguna parte. Seguiremos en las clases diciendo es que deberíamos. Bueno, yo nada más quiero decir algo defendiendo a los terapeutas por el comentario. Un terapeuta que te dice lo que tienes que hacer, pues no es un terapeuta. Más bien es el que utiliza la mayéutica como un método filosófico para que el paciente o la persona llegue a sus respuestas. Pero de ninguna manera le dicta qué tienen que hacer. O sea, si ustedes tienen un terapeuta así, por favor, cambien. Y bueno, por otro lado les quería compartir una experiencia que tuve con respecto a la enseñanza de la filosofía hace muchos años, en clases en el conservatorio, de una materia que se llamaba Filosofía de la Educación. Entonces yo primero empecé, sí, con el plan de estudios, o sea, repasando un poco las diferentes escuelas de pensamiento, ¿no? Y me di cuenta que tenía pues un grupo totalmente heterogéneo porque en el conservatorio entonces, no sé ahora, pero entonces no les obligaban en ningún momento a acabar la preparatoria antes de pasar al ciclo profesional. Esta materia estaba en el ciclo profesional, pero yo tenía alumnos que no habían hecho la preparatoria. Entonces nunca habían pasado por un curso elemental de filosofía. Entonces tuve, pues como que a medida que tenía la experiencia con los alumnos, cambiar totalmente mi programa. Y entonces lo que empecé a hacer es algo que sí fuera relevante para ellos, como era analizar los métodos de enseñanza musical. ¿Cuáles eran como los conceptos que había detrás? El concepto de
partiendo desde el concepto de música, del concepto de transmisión de la música, del alumno, etc. Entonces creo que fue una manera mucho más productiva con mis alumnitos, porque era para cualquier nivel, finalmente era lo que les interesaba, ya hubieran hecho la prepa o no hubieran hecho la prepa. Era como un poco aplicar a lo que sí iban a usar ellos en su práctica profesional. Iban a saber si van a escoger el método Suzuki o Kodai o qué, por qué, qué tenía detrás, cuál era la ventaja para el alumno, para el maestro y cuál era la relación que había entre ambos, ¿no? Entonces yo creo que la práctica educativa hay que, pues sí, que enfocarla con los intereses en general del grupo. Ahora, entiendo que en una práctica educativa que tienes no sé cuánto, aquí yo tenía 15 alumnos, ¿no? 20 cuando mucho, y entonces podías realmente ser mucho más flexible y conocer los problemas que tenían los alumnos, tanto para las deficiencias que tenían en su propia formación desde primaria, ¿no? Pero en un grupo de 50 estudiantes, pues yo no sé cómo se pueden pues, acercar a estas soluciones. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos 20 minutos y en esos 20 minutos pues les daré 5 minutos a cada quien para que respondan la mayor cantidad de preguntas posibles en ese tiempo. Vamos a usar para ese propósito este relojito de arena que es de 5 minutos exactos. Entonces vamos a hacerlo en orden para tener todavía más estructurada nuestras participaciones. Y entonces escuchamos a la maestra Udelia. Sí. Y creo que está al revés el reloj. Bueno, yo ya he terminado hace rato. Bueno, yo quiero decir cosas muy breves en realidad, porque que nos llevemos esta toma y daca de ideas, ¿no? Yo no sé quién dice que se aprende mal o bien la filosofía. A mí eso me parece totalmente autoritario, ¿no? O sea, y otra de las cosas que sí me gustaría decir, a lo mejor me ocupo los 5 minutos, por fortuna, ¿verdad? Es que si nos damos cuenta a lo largo de la filosofía, los métodos de la enseñanza de la filosofía o los métodos de construcción de cada uno de los filósofos ha sido completamente diferente, ¿no? Yo me pregunto cómo Kant, de no salir nunca de su escritorio, supongo, creo que nada más iba a pasear y regresaba, ¿no? Pudo escribir lo que escribió, ¿no? Y creo que también tiene que ver con la forma de vida de cada filósofo. Y pongo nada más 3 ejemplos. A Sócrates le encantaba hablar con la gente, todo el mundo lo sabe, en el mercado, con los soldados, con las señoras, ¿no? En fin. Y Platón requería conocimientos previos para que pudieran entrar a su academia, ¿no? Pero los cínicos les encantaba andar en los cementerios, filosofar en el margen, desafiar la autoridad de Alejandro Magno, estar muy atentos a sus propias transformaciones, ¿no? Recuperar el cuerpo, lo que siente el cuerpo para filosofar, ¿no? Entonces creo que si nos adentramos a la filosofía, a cada uno de los filósofos, la manera en que construye, y además nos identificamos y eso lo podemos transmitir, pues eso sería padrísimo, ¿no? bueno, 3 minutos de silencio no, por favor, Brenda, y pues ya vemos los minutitos acá en el... No le volvemos a dar vuelta. Ajá, lo regresamos. Sí, quería responder 3 preguntas en las que creo que podría aportar algo. La primera es ¿por qué apostarle a la filosofía? Creo que la filosofía tiene tiene cosas que otras, ahí habría que pensar que es la filosofía, ¿verdad? Pero vamos a decir, disciplina, no sé, dime palabras para decirle la filosofía, ¿no? Habría que pensar que tiene, yo diría, bondades, pero también tiene rocas, que ahorita voy a sellar la pregunta, que otras áreas no nos permiten, ¿no? Y retomo la parte de la mayéutica, ¿no? O sea, creo que cuando
nos apropiamos de la mayéutica y la ejercemos, ¿no? Hasta en el chisme con las amigas de pronto, bueno, pero ¿cómo te sientes tú? No, es que lo odio porque me fue infiel. Bueno, pero ¿qué es ser infiel para ti, no? Y ahí se nos abren miles de posibilidades. Yo creo que apostarle a la filosofía, concretamente en mi experiencia con niños y niñas, implica sembrar la curiosidad, ¿no? Cuando tú escuchas niños y niñas de 11, 12 años que se van de la primaria y que te dicen, yo no sabía que lo que yo tenía que decir importaba, eso es otro nivel en términos de cómo se está construyendo ese niño o niña como sujeto en el mundo, ¿no? Cómo habita el mundo, desde dónde se posiciona, ¿no? Cuando alguien dice, a mí no me da miedo decir lo que pienso porque en mi casa no me dejan hablar sobre la muerte, ¿no? No me dejan preguntar si sí existe o no existe Dios. Creo que ahí se abren las posibilidades de otra cosa que se puede constituir en las personas, ¿no? Por la pregunta de este temor a aprender mal filosofía, pues yo también diría que es aprenderla mal, ¿no? O que es aprender bien. Porque si aprenderla bien es memorizarla exactamente tal y cual como se dijo, pues no sé, tal vez podría estar bien para algunos, ¿no? Pero de ¿a dónde vamos con eso, no? Pienso, ¿cómo se hace mal la filosofía, no? ¿Qué es hacer mal la filosofía? ¿Qué es hacerla bien, no? De pronto en la academia tenemos filósofos elevados al cielo, ¿no? Yo sé lo que dijo Kant y me lo sé de un lado a otro y los demás no saben porque solo los filósofos sabemos, ¿no? Por ahí compartí una experiencia hace rato, yo soy pedagoga, ¿no? Para el taller de filosofía trabajaba con un filósofo que decía, bueno, van a ver el trabajo, léete esto, pero a ver si lo entiendes, porque eres pedagoga y pues yo no sé si los pedagogos puedan leer esas cosas, ¿no? Yo decía, bueno, ¿y tú de dónde saliste? O no sé, ¿no? Pero creo que esa es una manera de habitar la filosofía. Habría que pensar si es correcta o incorrecta según qué, ¿no? Pero yo pensaría si no, más bien son una posibilidad de hacer filosofía, ¿no? O sea, yo en solitario leyendo a Nietzsche o leyendo a Kant y entendiéndolo como yo quise, podría ser una forma de hacer filosofía, ¿no? Pero yo saliendo con este grupo que es mi comunidad de diálogo y planteando lo que leí o lo que escuché o lo que sea, podría ser otra forma de hacer filosofía. Y yo creo que lo interesante y que está ligado un poco a la cuestión de lo que se sufre respecto a la filosofía, ¿no? Esa pregunta que no te deja dormir, eso que ya se me acabó el tiempo de analizar, eso que puede angustiar a los niños y a las niñas, creo que es interesante, número uno, cuando se expone, o sea, cuando los niños y las niñas tienen la capacidad de llegar y decirte, oye, nos vamos a ir al infierno porque acabo de robarle el lápiz a alguien, ¿no? La capacidad de sentarnos y dialogar, les voy a compartir una experiencia rápida para pensar en eso, ¿no? En la pandemia pues no había forma de juntarnos, hicimos las comunidades de diálogo de manera virtual. Mientras más pequeños era más complejo, pero en un grupo de segundo grado, 6, 7 años, estamos hablando de lo que ocurre en la pandemia, estamos hablando de, no sé si recuerdan que los animales empezaron a salir como así de, ay, hay un mono ahí en el súper, ¿no? Bueno, empezamos a hablar un poco de eso y una niña pregunta, oigan, sí está bien los monos y todo, pero mi tía se acaba de morir, ¿a dónde va la gente cuando se muere? Y empezamos a hablar de la muerte, ¿no? Y era una pregunta que le angustiaba a ella, ¿no? ¿Dónde está su tía? Porque ayer estaba aquí y hoy ya no, ¿no? Comenzamos a hablar de la muerte, fue una comunidad y de pronto sale alguien y dice, sí, mi abuelo también se murió. Ah, sí, el tío no sé qué, y de pronto sale la niña de, mi papá también se murió, pero yo no les había dicho porque yo no sabía que también, ¿no? Es uno, el exponer esa angustia y después colectivamente, sí por una parte emocional, pero también esta parte de la razón, ¿no? Tal que llegamos a un punto en el que le dice un niño a otra niña, a la niña de la tía, le dice, bueno, si a ti te hace sentir bien creer que se fue al cielo, está bien, ¿no? O sea, si eso es lo que te ayuda, ¿no? Pero muy consciente sabiendo que era un tema
de suponer para abatir el dolor, ¿no? Entonces, bueno, también depende de la edad, podemos ir, pero yo creo que no hay que tenerle miedo a entrarle a esos temas, y creo que es algo que muy desde el adultocentrismo podemos caer, ¿no? No hay que hablar del infinito, no hay que hablar del infierno, no hay que hablar de Dios, no hay que hablar de la muerte, no hay que hablar del poder, ¿no? Porque son cosas que los niños y las niñas no van a entender, y yo creo que una vez que sale el cuestionamiento es la punta de lanza para abrir posibilidades, ¿no? Y creo que esas posibilidades son infinitas, y mientras más le entremos porque creo que a quien más le angustia es a los adultos, no a los niños. Y cuando el niño o la niña tiene la capacidad de hablar y decir ¿qué pasa con esto?, el que tiene miedo somos nosotros, ¿no? Y hay que sentarnos y decir, bueno, ¿por qué? ¿De dónde viene?, ¿no? Y explorar, y siempre regresar la pregunta, ¿no? ¿Qué piensas tú?, ¿no? Creo que es otro mundo, es otra posibilidad. Gracias, muchas gracias. Este ya se reinició. Ahora sí, 5 minutos. A mí que me encanta apropiarme el micrófono. Voy a tratar de responder varias, a ver si lo logro. Empezando por la que planteaba Estefanía, que es ¿por qué darle tanta preponderancia a la filosofía o por qué es importante? Me parece que porque es la única forma que tenemos de tener otras posibilidades. Es decir, y retomando también lo que decían sobre si los maestros tienen miedo o no, que si la filosofía se enseña o no se enseña, justo creo que el tema es ese, hacernos preguntas, cuestionarnos, no solo cuestionar a otros, sino aprender a cuestionarnos sobre uno mismo, que es un poco lo que comentaba con el tema de la terapia. De pronto no sabemos cuestionarnos a nosotros mismos, y por eso estamos en búsqueda de terapeutas que nos cuestionen. Porque tenemos una forma muy especial de ser comunidad y de ser un grupo social, que me parece que esa, al menos desde lo que hemos visto acá, desde las ideas maravillosas que habría que deconstruir, eso habrá que preguntárnoslo, somos o no somos lo que quisiéramos ser de otra forma, pero tenemos una forma muy específica de convivir, en la que el conocimiento, el estatus es poder, y eso significa superioridad, y entonces eso es a lo que tenemos miedo a perder. El maestro no le tiene miedo a que aprendan mal porque le preocupan los otros, tiene miedo de que aprendan mal porque después ¿qué va a pasar con la filosofía y qué va a pasar con los filósofos? Entonces me parece que la única forma de ir reconstruyendo o de ir definiendo si realmente esta es la forma en la que queremos convivir y ser comunidad y ser sociedad y ser pueblo mexicano y ser Ciudad de México y ser academia es a través de la filosofía. Entonces por eso creo que es importante mantenerla. Ahora, me parece que la filosofía que debemos mantener, al menos en las escuelas y sobre todo en las escuelas de educación básica, hasta tal vez me atrevería a decir media superior, porque una cosa es la especialización sobre la filosofía, aprender autores, aprender ideas y luego contraideas y todo eso, es una especialización que tiene que mantenerse, que tiene que hacerse a un nivel de especialización, ya sea a un nivel superior o a un nivel de un diplomado, como sea de especialización, pero en educación básica o como para la población en su totalidad, me parece que lo que se tiene que, no sé si enseñar, sino más bien promover o fomentar, es la práctica del pensamiento filosófico, como lo comentaba el compañero. Eso sí debería estar en educación en la escuela, desde mi perspectiva, eso es lo que tiene que estar dentro de las escuelas. El aprendizaje de los autores, el aprendizaje de las corrientes, creo que podemos omitirlo, podemos enseñarlo de alguna forma en específico como historia, como alguna especie de construcción de la sociedad y del pensamiento que nos rige, pero lo que creo que debería ser, no debería ser cuestionado, es que se mantenga la capacidad de todas las personas para pensar, para dialogar y para construir en comunidad. Creo que eso primero. Después, sobre el programa de formación, no les puedo decir yo tal cual si existe un programa que tenga un título. Yo hablaría de programas de formación, creo que hay varios y que dependen de diferentes líneas de trabajo de cada una de las personas. Al final, los maestros o quienes están frente al grupo
no solo son responsables en sí del conocimiento y del saber, sino además de la gestión de un grupo. Y eso implica un chorro de cosas, implica cuestiones emocionales, implica cuestiones de seguridad, implica cuestiones de saber cómo funciona el sistema, de horarios, de conocer la escuela, de conocer a los estudiantes, conocer la disciplina que te toca, etc. Entonces, desde cada ámbito hay distintos programas de formación que promueven también distintas instancias. Lo que hoy yo les puedo decir es que para los maestros, al menos para la parte, por ejemplo, curricular, donde vemos la parte de contenidos, un programa o una línea de formación muy importante en las escuelas de educación formal, de educación básica, es el Consejo Técnico Escolar, a través del cual se dan mucha teoría, se da mucha norma, mucho lineamiento. Me quedan unos segundos, y bueno, diría que hay, pero además hay muchas otras capacitaciones, cursos, oferta que se da para los maestros, que me parece que todo eso conforma al programa de formación, entonces es muy diverso. Y finalmente, sobre la educación no formal, me parece que en la educación no formal, a lo mejor como no lo trabajo ahí y no trabajo tan de cerca, pero me parece que ahí es más sencillo promover el pensamiento filosófico, promover, porque no tienes una línea tan rígida que te marque como hacia dónde ir. Por eso siempre, por supuesto, hay que discutirlo, porque de pronto cada quien entiende lo que entiende en sí mismo por filosofía, pero me parece que el problema importante de la filosofía es con el tema de la educación formal, porque ahí es donde de pronto las corrientes más contrarias dicen que desaparece, y las corrientes más a favor, pues como que luego no sabemos muy bien cómo llevarla. Y ya, creo que con eso. Muchas gracias. Hace un cierre muy patriarcal. Son un montón de preguntas. Voy a esquivar las que son más difíciles. Pues no. Es que estaba pensando en... Yo debería de hablar del proyecto de filosofía en la ciudad y los cafés, pero es que pensaba en mi práctica docente. Bueno, yo, como leyó Eric, al principio yo doy la clase de teoría pedagógica aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, y vemos epistemología, sobre todo este primer semestre, pero mis niñas llegan de la prepa y por supuesto que esto que desde cierta lógica pedagógica llamamos deficiencia, por supuesto que las traen. Entonces, cuando me quedé solo, que soy muy joven, un profesor muy joven, un adolescente de 30 años, me quedé sin mi maestra, que era con quien había sido su ayudante de profesor durante casi 8 años, y hace un par de años que me toca entonces ya darla yo solito, fue terrorífico, porque nunca había dimensionado lo potente que es que haya un acompañamiento docente que te permita como ir rebotando ideas, ir observando y decir, mira, esto hay que modificarlo y más. Me comencé a preguntar cuál era la razón de ser de la materia de teoría pedagógica. Y dije, bueno, pues sí, hay que ver los contenidos porque es obligatorio y lo que tú quieras, ¿no? O sea, ahí hay, digamos, una obligación, porque sabes que esos contenidos después le van a servir en otras asignaturas y uno le tiene que ofrecer herramientas para que entonces pueda desenvolverse en otros espacios, ¿no? Pero pensaba que justo a última instancia lo que teníamos que enseñarles en la clase de teoría pedagógica era pensar teóricamente. Gran pregunta, porque no sé qué es pensar teóricamente. Entonces yo dije, debería de hacer lo que Esther hace en sus clases, pues así yo siento que aprendí a pensar de alguna forma, ¿no? Y ahí fue que me comencé a dar cuenta, o sea, esta pregunta de los retos para integrar, pero también pienso en la pregunta del compañero que no sé su nombre, de Andrés, y la de Fanny, cómo integrar, pero la filosofía, por supuesto que es un golpe, ¿no? O sea, porque quienes digamos, nos gusta la filosofía, sabemos que hay una dimensión dolorosa, ¿no? De pronto te enfrentas a una pregunta y es como, ¿y ahora a dónde voy, no? Por mucho que haya respuestas en la historia de la filosofía, ¿no? Hay como una dimensión que es muy propia del proceso de aprendizaje, que te tienes que desestructurar. Algo se mueve en ti, porque el aprendizaje solo ocurre cuando logras introducir algo a tus estructuras cognitivas, ¿no? Salió el pedagogo. Pero justo el filósofo que habita en mí decía, no, pero pues tienes que ver la historia de la filosofía y enseñarla bien. Entonces,
¿cómo entonces haces que las personas habiten ese espacio doloroso, de habitar la duda, habitar la incredulidad, pero al mismo tiempo le das un soporte, porque la actividad del educador, del profesor, es una actividad de lazo, no es el soporte, tú estás ahí para soportar, ¿no? Y las instituciones, por ejemplo, hay nuestra obligación es sostener a los que sostienen, ¿no? Como diría Frigerio, ¿no? O sea, es una doble actividad. Pero entonces, ¿cómo convivir con esas dos? Es una tarea constante, yo no tengo respuestas. Cada uno en chiquito va pensando a veces cómo la resuelto, pero sí me doy cuenta cuando ocurre como el momento filosófico en las clases, porque pues les voy dando materiales que sean cercanos a ellas, ¿no? Entonces, ahora que terminemos esta primera parte del semestre, vamos a hacer la casa de los filósofos para ver qué tanto han aprendido, porque por supuesto es un insumo, la casa de los filósofos está pasando y es un insumo para pensar cosas ahí en la clase, ¿no? Y entonces traer eso, pero no van a gloriarse como, sí, ya conecté con mis estudiantes, sino como las forzamos para llegar a ese momento doloroso y al mismo tiempo arropo ese momento doloroso para que sepa que vamos a llegar a una respuesta o vamos a problematizar, vamos a ver que eso está bien, porque entonces ya ahorita comienzan a ver los primeros efectos y veo a mis niñas con la cara así de, pero entonces díganos cuál es la respuesta, ¿no? Y entonces yo les tengo que decir, hay que tener paciencia para que se logren enganchar y sigan haciendo preguntas, sigan estando ahí, ¿no? Porque aunque estén obligados, yo no obligo a nadie a entrar al salón, ¿no? Yo no paso lista, yo no, porque soy el profe joven, ¿no? No me importan esas cosas. ¿Y por qué cátedra libre? Y porque cátedra libre, gracias UNAM. Entonces lo que estoy pensando es que es muy difícil. Yo estoy pensando en el curso que vimos, y ya con esto cierro, bueno, yo no lo vi, nada más entré a la sesión de retroalimentación y evaluación, pero me quedé, o sea, esa sesión me hizo pensar un montón de cosas, porque la discusión entre las profesoras y un profesor, sobre todo un profesor, nos decían, no, es que no, a veces parecía que no habían preparado, porque no sabíamos bien a dónde iban, y entonces las sesiones no nos decían al inicio cuáles eran los objetivos de la sesión, no nos dijeron los objetivos, ¿no? Entonces alzó la mano un profesor y dijo, es que creo que ahí estaba el chiste, eso dijo, desordenar la metodología. Y entonces lo proponía la frescura a la metodología. Y yo me quedaba pensando, tal vez es un punto medio, ¿no? Es una metodología fresca. Porque yo en esa experiencia de terror que viví con mis alumnas y todo, me comencé a pensar sobre mi propia experiencia docente, me di cuenta que lo que ellas aprendían, porque llevaban un titipuchal de años en la educación obligatoria, no solo aprendían los contenidos, como bien, mal, como quieran, sino aprendían a tomar clases. Porque me decían al final de la lección, bueno, es que después del primer semestre pues ya sé lo que les gusta a los profesores y cómo les gustan los trabajos. Entonces ya por eso este segundo semestre es más fácil, porque ya sé responderles, ¿no? Yo entendí ahí que tenía que interrumpir constantemente mis clases, no en el sentido de no entrar a mi clase, sino entonces hacer algo que les moviera la jugada y que entonces tuvieran que hacer algo distinto a lo que estaban acostumbrados, ¿no? Entonces cambiarlas de equipo o hacer un juego, lo que sea, ¿no? Y ya con esto cierro, porque justo en esos momentos de interrupción es que puede acontecer, pienso yo, estoy suponiendo, ese momento filosófico que nos permite entonces crear el lazo social y que entonces en el cuerpo a cuerpo puedan ir habitando la duda, pero también encontrando respuestas. Y ya con esto quiero cerrar con los autores también, porque a veces desde las prácticas filosóficas tenemos una posición de no hay que citar autores, no sé qué, pero tiene que ver con la relación que establecemos con la tradición, y esa relación que establecemos con la tradición tiene que ser problematizadora, no decir Nietzsche es un ABC, ¿no? Sino como decir cómo te habita a ti y ya. No, muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos y a todas por haber venido. Muchas gracias a nuestras amigas por habernos acompañado en esta mesa, en este coloquio. Y pues nada, si gustan quedarse para acompañar a Oscar con su conferencia final de este día al menos, respondiendo a la pregunta de si se puede filosofar en el aula, ¿no? Pero pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y ya saben que aquí podemos seguir dialogando.